En las páginas sagradas de la historia se encuentran relatos de poder, traición y malicia que han dejado una huella imborrable en la humanidad. En este nuevo vídeo, nos adentramos en un mundo donde la ambición se cruza con la maldad, donde reinas oscuras han tejido sus intrigas y manipulaciones a lo largo de los siglos. Prepárense para descubrir los secretos y las maquinaciones de las tres reinas más malvadas de la Biblia. Sus historias no solo nos revelarán los abismos del alma humana, sino que también nos confrontarán con preguntas eternas sobre el poder, la moralidad y el destino. Únanse a nosotros en este viaje fascinante y perturbador a través de los pasajes oscuros de la historia bíblica. Jezebel, una figura de profunda influencia y maldad en la historia bíblica, emerge como un personaje intrigante y complejo cuyo legado continúa resonando en la actualidad. Su reinado como reina consorte de Israel está marcado por una serie de acciones y decisiones que la han inmortalizado como uno de los iconos más oscuros de la Biblia. En el contexto histórico, Jezebel se convierte en una figura clave durante el reinado de su esposo, el rey Acab, en Israel. Su origen como princesa fenicia y su dedicación a la adoración de los dioses paganos, particularmente Baal, la colocan en una posición de conflicto constante con los profetas y seguidores del Dios de Israel. Esta confrontación religiosa y cultural no solo define su reinado, sino que también desencadena una serie de eventos que revelan su astucia y crueldad. Una de las acciones más infames de Jezebel es su manipulación en el caso de Nabath y su viña. Al enterarse de que Nabath se negaba a vender su propiedad, Jezebel elaboró un plan para acusarlo falsamente de blasfemia y así asegurarse de obtener la viña deseada para su esposo. Este acto de engaño y traición muestra la disposición de Jezebel para recurrir a medidas extremas con tal de lograr sus objetivos, revelando su falta de escrúpulos y su sed de poder. Además de sus intrigas políticas y religiosas, Jezebel también ejerce una influencia nefasta sobre su esposo, manipulándolo para que actúe en su nombre y siga sus designios. Su control sobre Acab ilustra su habilidad para manejar a aquellos en posiciones de poder, utilizando su astucia y encanto para lograr sus propósitos incluso a costa de la justicia y la moralidad. El legado de Jezebel va más allá de su reinado en Israel, ya que su nombre se ha convertido en sinónimo de maldad y manipulación en la cultura popular. A lo largo de la historia, artistas, escritores y cineastas han encontrado en Jezebel un personaje fascinante para explorar temas de poder, ambición y traición. Su representación como una femme fatale en diversas obras de arte y literatura la posiciona como un arquetipo de la mujer malvada y seductora, cuya influencia destructiva perdura a lo largo del tiempo. Jezebel también es conocida por su enemistad con el profeta Elías, un enfrentamiento épico que se convierte en un punto crucial en su historia. Elías, un defensor ferviente del Dios de Israel, se enfrenta a Jezebel y los profetas de Baal en un desafío en el Monte Carmelo para demostrar quién es el verdadero Dios. Este enfrentamiento no solo ilustra la profunda división religiosa en Israel durante ese tiempo, sino que también revela la tenacidad y la determinación de Jezebel para defender sus creencias y su influencia. Otro aspecto significativo de la historia de Jezebel es su papel en la persecución de los profetas del Dios de Israel. Su apoyo activo a los profetas de Baal y su desprecio por aquellos que adoraban al Dios único llevaron a una época de represión y violencia contra los seguidores de Yahvé. Esta persecución no solo muestra la intolerancia de Jezebel hacia las creencias contrarias a las suyas, sino que también subraya su disposición para usar la fuerza y la violencia para mantener su poder y control sobre el reino de Israel. Es importante destacar que Jezebel no actúa sola en sus maquinaciones. Su red de aliados y seguidores le permite consolidar su influencia y llevar a cabo sus planes con eficacia. Entre estos aliados se encuentra su esposo, el rey Acab, cuya debilidad y sumisión a Jezebel contribuyen significativamente a la extensión de su poder en Israel. También se menciona a los profetas de Baal y otros adoradores de ídolos paganos que apoyan sus iniciativas y contribuyen a la propagación de la idolatría en el reino. La reputación de Jezebel como una mujer astuta y peligrosa se ve reforzada por su legado de crueldad y manipulación. Sus acciones, como la muerte de Nabath y la persecución de los profetas, son recordadas como ejemplos extremos de su disposición para recurrir a la violencia y el engaño para lograr sus objetivos. Estos actos de crueldad no solo afectan a las víctimas directas, sino que también dejan una huella de temor y desconfianza en aquellos que se oponen a su régimen.
La influencia de Jezebel en la cultura popular se refleja en numerosas representaciones artísticas y literarias a lo largo de los siglos. Desde la pintura y la escultura hasta la literatura y el cine, Jezebel ha sido retratada como un símbolo de la maldad femenina y la seducción peligrosa. Su imagen como una femme fatale ha inspirado personajes y arquetipos en la ficción, explorando temas de poder, corrupción y redención. Sin embargo, a pesar de su legado oscuro, algunos análisis modernos sugieren una visión más matizada de Jezebel. Algunos estudiosos señalan que su apoyo a la adoración de Baal puede entenderse en el contexto de la política de su época, donde la alianza con las potencias vecinas y la consolidación del poder real eran prioridades clave. Esta interpretación busca analizar las motivaciones detrás de las acciones de Jezebel y cuestionar la demonización simplista de su personaje en la narrativa bíblica. Atalía, una figura intrigante y temible en la historia bíblica, emerge como una reina cuyo reinado tiránico dejó una marca oscura en la historia de Judá. Su ascenso al poder estuvo marcado por la violencia y la traición, y su legado perdura como un recordatorio de los peligros del poder desmedido y la crueldad sin límites. Atalía fue la única reina gobernante en la historia de Judá, y su reinado estuvo marcado por la brutalidad y la opresión. Su historia comienza con su matrimonio con el rey Joram de Judá, hijo de Jehoshafat. Sin embargo, su reinado toma un giro oscuro después de la muerte de su esposo, cuando su hijo Ahazías asume el trono. Atalía, sedienta de poder y control, decide eliminar a todos los herederos potenciales al trono para consolidar su autoridad. Uno de los actos más infames de Atalía es la masacre de la familia real. Tras la muerte de Ahazías, Atalía ordena la ejecución de todos los descendientes de David, incluidos sus propios nietos, para asegurar su posición como reina regente. Este acto brutal no solo muestra la crueldad despiadada de Atalía, sino que también revela su determinación para eliminar cualquier amenaza a su poder, sin importar las consecuencias. Además de su violencia hacia la familia real, Atalía promovió la adoración de ídolos paganos en el reino de Judá. Al igual que Jezebel en el reino del norte, Atalía fomentó la idolatría y persiguió a los seguidores del Dios de Israel. Su reinado tiránico dejó a Judá sumido en la corrupción espiritual y la opresión, marcando una época oscura en la historia del pueblo de Dios. El impacto de Atalía en la historia de Judá fue profundo y duradero. Su reinado tiránico dejó una cicatriz en la nación que tardaría años en sanar. Su legado se recuerda como uno de crueldad y opresión, un recordatorio de los peligros de la ambición desmedida y la falta de escrúpulos en el ejercicio del poder. A lo largo de la historia, Atalía ha sido representada como una figura autoritaria y sanguinaria, cuya sed de poder la llevó a cometer actos despiadados. Su imagen como una reina despiadada y tiránica ha sido explorada en diversas obras de arte, literatura y cine, mostrando su influencia perdurable en la cultura popular. Es importante señalar que, a pesar de su maldad evidente, algunos análisis modernos buscan comprender las motivaciones detrás de las acciones de Atalía. Se sugiere que su brutalidad podría haber sido motivada por la política y la necesidad de mantener su posición en un mundo dominado por hombres. Esta interpretación busca arrojar luz sobre las complejidades de su personaje y cuestionar la simplificación de su retrato como una figura puramente malvada. Atalía también se enfrentó a desafíos internos y externos durante su reinado. Su ascenso al poder estuvo marcado por la rivalidad política y la lucha por el control de Judá. En un contexto de inestabilidad política y conflictos internos, Atalía se aferró al poder con brutalidad y determinación, enfrentando rebeliones y conspiraciones en su contra. Otro aspecto significativo de la historia de Atalía es su enfrentamiento con el sumo sacerdote Joiada y su nieto Joás. Joiada, un líder religioso y político en Judá, se convierte en una figura clave en la resistencia contra el reinado opresivo de Atalía. Su alianza con Joás, el único descendiente sobreviviente de la familia real, desencadena una revuelta que finalmente lleva a la caída de Atalía y la restauración del linaje de David en el trono. El papel de Joiada y Joás en la derrota de Atalía resalta la importancia de la resistencia y la lucha por la justicia en tiempos de opresión. Su historia se convierte en un símbolo de esperanza y renovación para el pueblo de Judá, marcando el fin de un reinado oscuro y el comienzo de una nueva era de liderazgo justo y comprometido con los valores del Dios de Israel.
La historia de Herodías, una figura intrigante y controvertida en la narrativa bíblica, se teje con un tapiz de intriga, ambición desenfrenada y una influencia que trasciende las páginas de los evangelios. Su papel en la muerte del profeta Juan el Bautista y su influencia en la corte de Herodes Antipas han dejado una marca indeleble en la historia y la cultura, ofreciendo lecciones profundas sobre la naturaleza humana y el costo del poder desmedido. El relato bíblico nos presenta a Herodías como la esposa de Herodes Antipas, quien gobernaba la región de Galilea y Perea en nombre del Imperio Romano. Sin embargo, la relación entre Herodías y Herodes va más allá de un simple matrimonio político. Herodías era hija de Aristóbulo IV, un descendiente directo de los asmoneos y, por lo tanto, poseía un linaje real que buscaba preservar y consolidar en la corte de Herodes. La historia de Herodías alcanza su punto culminante en su conflicto con Juan el Bautista, un profeta carismático y crítico de las acciones de Herodes y Herodías. El Evangelio de Marcos relata cómo Juan condenó públicamente el matrimonio entre Herodes y Herodías, que era considerado ilícito y moralmente reprochable. Herodías, resentida y decidida a silenciar al profeta que amenazaba su estatus y reputación, esperó pacientemente su oportunidad para vengarse. El momento decisivo llegó durante un banquete celebrado por Herodes Antipas, donde Herodías orquestó una estratagema maquiavélica para lograr su objetivo. Con la complicidad de su hija Salomé, Herodías instigó a la joven a realizar una danza seductora que cautivó a Herodes y a los invitados presentes. Impresionado por la actuación de Salomé, Herodes le ofreció concederle cualquier deseo que pidiera, hasta la mitad de su reino. Aquí es donde la historia da un giro oscuro y trágico. Siguiendo las instrucciones de su madre, Salomé solicitó la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja, cumpliendo así el deseo de Herodías y sellando el destino del profeta. La cabeza de Juan fue entregada a Salomé, quien a su vez la presentó a Herodías, marcando un acto de venganza consumado que reverberaría a través de las páginas de la historia. La astucia y la crueldad de Herodías en este episodio son evidentes. Su capacidad para manipular a Herodes y a su propia hija para lograr sus objetivos revela una mente calculadora y determinada. La venganza contra Juan el Bautista no solo fue un acto de violencia física, sino también una demostración de poder y control en un entorno político y social complejo. La historia de Herodías no termina con la muerte de Juan el Bautista. Su influencia en la corte de Herodes Antipas continuó, afectando las decisiones políticas y las relaciones dentro del reino. Su ambición y su deseo de mantener su posición la llevaron a participar en intrincadas redes de alianzas y rivalidades, buscando asegurar su estatus y poder en un entorno competitivo y peligroso. La representación de Herodías en la cultura y el arte ha sido variada y compleja. En la tradición artística cristiana, se la ha retratado como una figura malvada y seductora, asociada con la traición y la ambición desmedida. Su imagen como una mujer astuta y manipuladora ha sido utilizada para explorar temas de poder, venganza y moralidad en diversas obras de arte y literatura. Además de su papel en la historia bíblica, la figura de Herodías también plantea cuestiones teológicas y éticas. Su papel en la muerte de Juan el Bautista ha sido interpretado como un ejemplo de la persecución de los profetas y la resistencia a la verdad y la justicia. Su influencia en Herodes Antipas y sus decisiones políticas también plantean preguntas sobre la responsabilidad y la moralidad en el ejercicio del poder. Al comparar las historias de las tres reinas malvadas de la Biblia, Jezebel, Atalía y Herodías, se revelan profundas diferencias y similitudes en sus acciones, motivaciones y legados. Cada una de estas mujeres ha dejado una marca única en la historia y la cultura, y su análisis comparativo arroja luz sobre temas importantes como el poder, la ambición y las consecuencias de la maldad. Jezebel, conocida por su influencia destructiva y su adoración a ídolos paganos, representa la tentación del poder absoluto y la corrupción espiritual. Su historia nos recuerda los peligros de desviarse del camino de la verdad y la fe, y cómo la ambición puede llevar a la ruina personal y social. Por otro lado, Atalía emerge como un ejemplo de crueldad y opresión en su búsqueda despiadada por mantener su posición de poder. Su reinado tiránico deja una cicatriz profunda en la historia de Judá, mostrando las consecuencias devastadoras de la ambición desmedida y la falta de escrúpulos en el ejercicio del liderazgo. Finalmente, Herodías se destaca por su astucia y manipulación, especialmente en su papel en la muerte de Juan el Bautista.
Su historia resalta los peligros de la venganza y la ambición desenfrenada, y cómo la búsqueda obsesiva de poder puede llevar a actos despiadados y destructivos. A pesar de sus diferencias, las historias de estas tres reinas malvadas nos enseñan lecciones importantes sobre la ética, la moralidad y la integridad. Nos recuerdan la importancia de mantenerse firmes en nuestros principios y valores, incluso en medio de la adversidad y las tentaciones del poder. La relevancia de estas historias bíblicas perdura en la actualidad, ya que nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias acciones y motivaciones. ¿Qué podemos aprender de las experiencias de Jezebel, Atalía y Herodías? ¿Cómo podemos aplicar estas lecciones a nuestras vidas y sociedades modernas? Te invitamos a compartir tus reflexiones y comentarios sobre estas reinas malvadas. ¿Qué opinas sobre sus acciones y legados? ¿Qué lecciones has extraído de sus historias? Déjanos saber tu opinión y únete a la conversación sobre estos temas fascinantes de la Biblia. Agradecemos tu compañía en este viaje a través de las historias de las tres reinas más malvadas de la Biblia. Te animamos a suscribirte para más contenido emocionante y educativo. Hasta la próxima.